¿Qué duda cabe que las relaciones humanas marcan de forma importante nuestras emociones, nuestro bienestar y también nuestras oportunidades de desarrollo? ¿Estás construyendo relaciones que sean más saludables y más amplias o no tanto? Si lo estás haciendo o si no, te invito a que revises este video donde quiero compartir contigo 3 claves que te ayudan a generar mejores relaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar revisando este nuevo episodio de mi programa Hablemos de. Como lo sabes, todos los martes y todos los jueves un nuevo video para compartir contigo algunas reflexiones y recomendaciones que te puedan ayudar a seguir este camino que no se detiene de crecimiento personal y también profesional. En este video quiero compartir contigo un tema muy importante que tiene que ver con cómo construir mejores relaciones, pero antes de ello te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube y que le hagas clic al botón de la campanita para que no te pierdas de nada, de todo lo que estoy publicando semana a semana. También espero que podamos estar en contacto más directo por las redes sociales. Búscame y sígueme allí como @IsaíasCharón. Si quieres saber mucho más con mis podcasts, artículos y las próximas actividades que se vienen abiertas, webinars, seminarios, etc., lo puedes encontrar todo esto en mi sitio web www.isaiascharon.com. Entonces, como te decía, el tema de este video se relaciona con cómo podemos construir mejores vínculos, mejores relaciones interpersonales. Las personas nos vinculamos, somos seres gregarios y tenemos relaciones de todo tipo a lo largo de nuestra vida. Y estas relaciones abren nuestras oportunidades, nos permiten aprender, nos ayudan a poder transitar en nuestra vida y tienen un fuerte impacto también en nuestra vida emocional. Es por eso que aprender a construir mejores relaciones nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a también tener una mejor calidad de vida. Y en este video te quiero compartir 3 recomendaciones que espero que te puedan ayudar a que tú también puedas ser de esas personas que promueven y construyen relaciones saludables, sostenibles y altamente beneficiosas. La primera recomendación que quiero compartir contigo para promover mejores relaciones tiene que ver con aprender a callar y poner nuestra atención al servicio de las otras personas. Es cierto, a los seres humanos nos gusta que nos acojan, que nos escuchen, que nos atiendan. Y esto también es importante, por cierto, en los vínculos que vamos a construir. Sin embargo, dar el primer paso y promover un espacio más acogedor con las otras personas nos ayudará a ser quienes promuevan esta construcción de vínculos más saludables. Para ello necesitamos detenernos un momento en nuestro deseo de compartir, de decir lo que queremos decir y poder guardar silencio, escuchar atentamente y con interés genuino a las otras personas para que ellas también nos puedan contar cómo ven la vida, lo que piensan, lo que están haciendo, lo que quieren hacer y todo eso que usualmente compartimos en nuestros vínculos interpersonales. Si logramos transmitir esa escucha activa y que las personas puedan saber y sentir que nosotros estamos allí para ellos, eso nos ayudará a promover la confianza y construir mejores y más duraderas relaciones en nuestra vida. Un segundo elemento es un término que aprendí hace muchos años de un profesor en la universidad cuando estudiaba psicología y que me encantó y hasta el día de hoy recuerdo. Este profesor me decía: Isaías, uno tiene que aprender a conmoverse. Y yo cuando me lo decía pensaba en emocionarse. Entonces él me explicó y me dijo: no, conmoverse es aprender a moverse con el otro. ¡Wow! Esto me pareció fascinante. Esto es como bailar. A mí me encanta bailar, no sé si a ti, pero esto es lo mismo. Aprender a sintonizar con la otra persona y tomar ese ritmo personal, ese momento, ese tempo que cada uno de nosotros tiene cuando estamos interactuando y poder aprender a conmovernos, a movernos con la otra persona. Es cuando nos sentimos en sintonía, cuando sentimos que una conversación fluye, que un encuentro se da de una forma tan natural y cómoda que queremos permanecer en ese momento y con esa otra persona.
Aprender a conmoverse se basa en primera instancia en el punto anterior, en aprender a sintonizar y escuchar a quien tenemos frente a nosotros. Pero una vez que escuchamos, tenemos que aprender a sintonizarnos más fino, es decir, a poner también nuestro ritmo, nuestro cuerpo, nuestra intencionalidad en este tiempo para que podamos encontrarnos y bailar juntos sin pisarnos los pies en la comunicación para sentirnos cómodos, acogidos y en el lugar correcto. ¿Qué tan bueno o buena eres para moverte con las otras personas? ¿O más bien tú andas en tu ritmo y esperas que el resto sintonice contigo? Esta habilidad de conmovernos nos ayudará a construir mejores relaciones. Finalmente, el tercer elemento que quiero compartir contigo tiene que ver con la retroalimentación, o esto que se llama el feedback, que es lo mismo, la retroalimentación. La retroalimentación es muy importante porque puede destruir relaciones o construir vínculos más positivos. Cuando estamos en una interacción de cualquier tipo, en cualquier comunicación, estamos permanentemente entregando un feedback, ya sea verbal o no verbal. Nuestra expresión facial, la tonalidad, las palabras que decimos en ese momento, todo esto va a reflejar una retroalimentación para la otra persona. Si me están contando algo y yo comienzo a bostezar, entonces la otra persona siente como retroalimentación de que esto está aburrido o que no nos interesa. Si mostramos interés y damos comentarios como ¿en serio? ¡Qué interesante! Cuéntame más. La otra persona siente que lo que está compartiendo es de valor y acogido por nosotros y por lo tanto se entusiasma y quiere seguir compartiéndolo en este intercambio de comunicación. Por lo tanto, ¿qué tipo de retroalimentación estás entregando en tus relaciones? ¿Eres de las personas que más bien genera distancia o entrega una retroalimentación desfavorable hacia la otra persona que incluso pudiese hacerla sentir incómoda o no valorada por ti? ¿O eres más bien de las personas que entrega esa recomendación que promueve, entusiasma, hace sentir a las personas acogidas, entendidas, escuchadas y en el lugar correcto? Cuando nosotros entregamos una retroalimentación más positiva a las otras personas van a querer seguir vinculándose con nosotros y van a abrirse con mayor confianza para poder profundizar este vínculo. Entrega feedback que sean valorativos, que sean positivos, que le entreguen al otro una mirada también más favorable de lo que están compartiendo y de quiénes son. Esto te ayudará a construir mejores relaciones y más sostenibles en el tiempo. Y recuerda que además los seres humanos tenemos una tendencia a la reciprocidad. Si nosotros tratamos bien, también lo harán con nosotros con mayor probabilidad. Así que anímate a construir mejores vínculos y ser tú la persona que da este primer paso. Como lo sabes, de estos videos estoy publicando en mi canal de YouTube todos los martes y jueves para tu crecimiento personal y profesional. Así que te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube y le hagas clic también a la campanita para que no te pierdas de nada. En mis redes sociales, una serie de contenidos semana a semana y además es una excelente manera de que podamos estar en comunicación más directa. Así que te invito también a que me sigas en redes sociales como @IsaíasSharon. Cada semana estoy publicando artículos, participando en entrevistas en medios de comunicación y todo esto lo estoy dejando en mi sitio web www.isaiassharon.com para poder compartirlo contigo y que pueda ser también utilizado y útil para tu propio crecimiento. Así que visita el sitio web y encuentra mucho más. Como lo sabes, nos encontramos en un siguiente episodio para seguir avanzando en este camino que no se detiene de aprender y ser cada día mejores.